Sabemos muy bien que el pueblo de Israel fue escogido por Dios para mostrar el poder y los grandes prodigios que Él podía hacer frente a las demás naciones. Mas esto tuvo un duro contraste en el momento en que Nabucodonosor, rey babilónico, destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén, y además deportó y exilió a muchos judíos hacia Babilonia. Pero, ¿cuánta verdad tiene este acontecimiento en la historia? Tenemos evidencias arqueológicas de este suceso narrado al final del segundo libro de los Reyes en la Biblia. Veamos qué nos dice la historia. Todo comienza cuando Nabucodonosor venció a Necao, rey de Egipto, y luego se aproximó a la ciudad de Jerusalén, que era gobernada en aquel entonces por Joacim. Fue entonces que, sin saber qué hacer Joacim, teniendo temor, ya que Babilonia venía de vencer a un pueblo muy fuerte, decidió pagar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, un tributo, y así vivió en paz durante unos 3 años. Pero luego de esto, Nabucodonosor regresó a Babilonia ya que su padre había muerto. Entonces creyó Joacim que era el momento de rebelarse. Así que eh, no le siguió pagando el tributo que le había prometido. Esto llegó, por supuesto, a oídos de Nabucodonosor y vino para poner fin a la rebeldía. Pero hubo constantes ataques y en esos ataques Joacim murió. Y cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, literalmente no había rey. Entonces decidió poner a Joaquín como nuevo rey de Jerusalén, de los judíos. Pero se le cruzó por la mente a Nabucodonosor que éste quisiera vengar la muerte de su padre Joacim, y entonces decidió llevarlo cautivo hacia Babilonia. Entonces, dejando a Sedequías como nuevo rey de Jerusalén. Pero Sedequías desde un principio no era muy respetado como Joaquín. Influenciado por el profeta Jeremías y otros nobles del pueblo, decidió rebelarse también contra Babilonia. Se alió con Egipto para luchar contra Babilonia. Entonces, luego de esto, Nabucodonosor se enteró, por supuesto, y vino nuevamente para poner fin a esta rebeldía. Entonces Sedequías, sin saber qué hacer, se encerró dentro de la ciudad y durante 18 meses Nabucodonosor se mantuvo al tanto, pero fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero sin saber qué hacer, Sedequías, después de este tiempo, decidió huir. Pero lamentablemente, el ejército de Babilonia lo alcanzó, le quitó los ojos y fue llevado al exilio nuevamente. Y juntamente con él muchos judíos fueron llevados también al exilio, fueron deportados hacia Babilonia. Esto se ve evidenciado por muchas evidencias arqueológicas. Por ejemplo, tenemos las excavaciones de Nahman Abigat, que fueron hechas a los alrededores de la ciudad de Jerusalén, en donde se pudo encontrar armas que databan o que datan de, de aquel entonces, armas, ¿no?, que pertenecían al pueblo, a Mesopotamia durante la época del Hierro. Asimismo, se puede ver escombros de aquella ciudad de Jerusalén. También tenemos la crónica de Babilonia que narra la batalla de Carquemish, que fue justamente donde empezó toda esta historia para que fueran deportados los judíos. Asimismo, tenemos muchas más evidencias arqueológicas, como por ejemplo tenemos ahí las cartas de Laquis que narran los acontecimientos antes del exilio y las buenas relaciones que tenían los judíos con, con los egipcios. Tenemos evidencia suficiente, lo cual nos da a entender que este acontecimiento sí fue real en la historia. Fue un acontecimiento que marcó, por supuesto, un hecho histórico en la historia de Israel, tanto en la historia de Babilonia.